Vamos a comenzar entonces el tema de relaciones entre clases. ¿Listo? Como ya les había comentado anteriormente, las clases se relacionan entre sí, ¿verdad? Los objetos no funcionan de manera aislada, sino que al igual que en la naturaleza, pues nosotros nos relacionamos con elementos y con otros seres. En la programación orientada a objetos, esta relación también se aplica, ¿verdad? Así que la programación orientada a objetos trata de modelar las aplicaciones tan fielmente a la realidad como sea posible, ¿verdad? Eh, las relaciones entre sí indican pues cómo se da la comunicación entre los objetos. Como ya les dije, existen diferentes tipos de relaciones que se pueden manejar y estas relaciones son más de tipo funcional que de la forma como se programan, como se codifican. Eh, lo mismo da con programar una relación de composición que una relación de asociación. O sea, no es que esta se le pone una comita y a esta no, eso no tiene nada que ver. La relación es más que el manejo funcional que tienen, pero en sí la forma como se programan ambas, o pues la mayoría de las relaciones es la misma. Las relaciones se pueden dar por dos razones distintas. Por ejemplo, para indicar algún tipo de compartición entre las clases, entre los objetos, comparten algo en particular, o para generar algún tipo de conexión, ¿verdad? Entre estas clases. Las relaciones pueden ser de asociación. En este caso hay una asociación entre las clases y esa asociación puede ser de agregación o de composición, como vamos a ver más adelante. También tenemos las relaciones de dependencia. En este caso, pues hay una dependencia entre ambas clases, una clase depende de otra. Y las relaciones de generalización, especialización, que generan lo que se conoce en programación orientada a objetos como una relación de herencia. La forma de obtener esa herencia puede venir de manera de generalización o manera de especialización. Todo depende de cómo se diseñó, cómo se llegó hasta allá. Más adelante les voy a explicar esta parte. Bueno, la relación de asociación como tal es una relación estructural, ¿verdad? Describe la conexión entre los objetos, o sea, la estructura en la que los objetos se van a conectar. Indica que una clase está unida o está ligada a otra. Digamos que una clase necesita de cierta información de la segunda, pero en este caso, digamos que la existencia de una no afecta a la otra, simplemente que el hecho de que una clase no exista no quiere decir que la otra va a dejar de funcionar. Simplemente no va a tener acceso a esa información que se necesita, ¿verdad? En algunos casos se hace uso de cardinalidad, ¿verdad? Para indicar cuántos objetos en sí se pueden utilizar. Básicamente es decir, a nivel numérico, cuántas personas puede haber en un grupo, cosas por el estilo, ¿verdad? Muy bien. A nivel de diagramación UML, recuerden que UML es el lenguaje de modelado unificado, que es una forma de representar los elementos de la clase, perdón, los elementos del programa. Dice que gráficamente se muestra como una línea continua que une las clases relacionadas entre sí. En el ejemplo que tenemos ahí, tenemos a una clase cliente y a una clase dirección. Y la línea indica que cliente y dirección están relacionadas. Y esa relación se maneja en la palabra vive en. O sea, un cliente vive en una dirección. En este caso tenemos una clase cliente que tiene seguramente pues su nombre, apellido y en el caso de la dirección pues tendrá su dirección. Pero a diferencia de cómo lo hemos manejado, por ejemplo, la dirección en los ejemplos anteriores, en este caso la dirección es una clase, porque la dirección seguramente se le organizó la calle por un lado, la carrera por el otro, el número de la casa por otro como otro objeto, ¿verdad? Entonces se manipuló como una clase adicional. Quiere decir que en este caso la clase cliente podría tener un objeto de tipo dirección o la clase dirección podría tener un objeto de tipo cliente, aunque lo normal sería pues que la dirección estuviera del lado del cliente. Las asociaciones suelen ser bidireccionales, pues, o sea, quiere decir en ambos sentidos, aunque a veces es necesario hacerlas direccionales. Entonces hay que indicar cuál es el sentido de la asociación a través de una flecha, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, observamos
la navegación, en este caso de la asociación. Tenemos un objeto cuenta que tiene unos métodos ingresar y retirar y pues tendrá algunas propiedades, pero que están siendo omitidas en este caso, y que se relacionan con un objeto dinero a través del saldo, ¿sí? Quiere decir que en el objeto cuenta, en este caso, como la relación indica que la cuenta se direcciona hacia el dinero, vamos a unir esa relación usando que en la clase cuenta exista un elemento al que llamamos saldo, que va a ser de tipo dinero. ¿Listo? Cuando la asociación es bidireccional, como en el caso de cuenta cliente, pues no se coloca o no se escribe, perdón, no se coloca ninguna flecha. Entonces dice aquí cuenta, la cuenta tiene un cliente, un titular, perdón, que es el cliente, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la navegación, la direccionalidad de la asociación. Señores, estas formas o todo este manejo de lo que les estoy explicando ahora viene del diseño que se está haciendo de la clase, de la aplicación, del programa como tal, y hace parte de la fase de diseño del programa. Como ustedes me imagino porque están viendo en análisis de sistemas, creo que ya lo están viendo, hay unas fases que son la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de codificación. Entonces, cuando se está diseñando la aplicación, comienzan a construirse toda una serie de objetos gráficos basados en diagramas UML para ir armando y llegar hasta el final a un diseño que es los diagramas de clases, donde ya están todas las clases ya organizadas con lo que deben contener. Esta es la fase intermedia. Por ahora, no nos interesa o no es relevante para la clase el que sepan cómo armar esto. Simplemente es necesario que sepan que eso existe y cómo entenderlo. ¿Oyeron? Entonces, normalmente en los ejercicios que vamos a hacer, yo les voy a dar ya las clases relacionadas y ustedes simplemente tendrán que interpretar el diagrama y construir el programa, ¿verdad? Así que no van a tener que pasar por esta fase. Esta fase la irán a ver cómo se maneja y cómo se construye en las asignaturas de análisis de sistemas, ingeniería del software y todo lo demás. ¿Oyeron? Así que no se preocupen por ahora por cómo entender esta parte. En cuanto a la multiplicidad o cardinalidad, es para determinar cuántos objetos de cada tipo van a ir incluidos dentro de la relación, ¿verdad? Normalmente hay que colocar la multiplicidad o la cardinalidad en ambos extremos, ¿verdad? Esta tablita que tienen ahí les muestra una forma, no es la única, pues cada quien la puede manejar, pero la idea es que cuando se especifique de alguna manera la multiplicidad de los elementos en el diagrama, pues todos lo entiendan y todos lo manejen de la misma manera. En este caso, por ejemplo, cuando desde el lado de alguno de los elementos hay un 1, indica que solamente puede haber un elemento de ese tipo en la relación. Cuando dice 0.1, puede haber o no hay ninguno o hay por lo menos uno. O sea que en este caso sería como si en el formulario el campo, por ejemplo, teléfono no fuera obligatorio. Entonces, o pones el teléfono o no lo pones. De n.m indica que la relación va desde n, un valor numérico n, hasta un valor numérico m, que por lo general obviamente pues deberá ser mayor a n. Por ejemplo, de 5 a 6 elementos, de 7 a 10 elementos. En el caso de que vayamos a encontrar que se necesitan más de un elemento de un tipo para la clase, eso implica, señores, que en ese elemento, en ese objeto, hay que manejar un vector. Y las dimensiones de ese vector vendrán dadas por la multiplicidad. Por ejemplo, si tenemos una relación entre un cliente y unas cuentas bancarias y decimos, según las reglas del negocio, se estipulan que que un cliente puede tener un máximo de 3 cuentas en el banco, pues la cardinalidad, en este caso la multiplicidad, sería de 1 a 3. Por lo tanto, deberíamos crear dentro del objeto cliente un vector de cuentas con una dimensión de máximo
3 posiciones. ¿Oyeron? Entonces, eso sería pues la finalidad de esta multiplicidad. Cuando vemos un asterisco, puede representar 0 o varios, no hay un límite específico de cuántos podría ser. Obviamente, si no hay un límite, en este caso no podríamos utilizar un vector, porque el vector debe ser definido en su tamaño. Habría que utilizar elementos adicionales que crezcan de manera dinámica, y aquí podríamos hacer uso de elementos llamados colecciones, que nos permiten crear elementos anidados tipo listas enlazadas, por ejemplo, como las que están viendo en estructura de datos. Lo mismo de 0 punto punto asterisco, pues también es como si tuviéramos un asterisco solamente. Y 1 punto punto asterisco puede ser uno o varios. Y si pongo, por ejemplo, 3 punto punto asterisco, pues son de 3 a varios y así sucesivamente. Entonces, digamos que la multiplicidad básicamente es para eso. Nos sirve para determinar qué tipo de o qué cantidad de elementos de una clase van a existir en la otra clase, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, un profesor que tiene una cardinalidad de 1, dice aquí, dirige 0 a 1 departamentos. Dice, todo departamento deberá tener un director. Eso es lo que se entiende ahí, porque la línea asociada al departamento se relaciona con un profesor, ¿verdad? Y ese profesor deberá ser de tipo director, pero solamente podrá tener un director. En el caso de nosotros, por ejemplo, en el programa de ingeniería de sistemas, tenemos un total aproximado de 10, 12 docentes propios del programa, ¿verdad? Pero de esos 10 o 12 docentes, solo uno es el director, que es la ingeniera Berta. Entonces, en este caso se maneja esa relación. Ahora, un profesor puede dirigir un departamento, puede. Por ejemplo, yo no dirijo el departamento de ingeniería de sistemas, eso lo dirige la ingeniera Berta. Entonces, yo estaría del lado 0, ¿verdad? Eso quiere decir que el hecho de que yo sea profesor no implica que voy a dirigir un departamento, pero en el departamento deberá haber un profesor que lo dirija. Entonces, la forma como manejemos esto ya dependerá eh, del, de cómo llegamos hasta esa relación en particular. ¿Listo? En el caso de la relación profesor, ya no dirige, sino pertenece a un departamento. Miren que la relación de multiplicidad cambia. Ponemos un asterisco del lado de los profesores, lo que indica que un departamento puede tener varios profesores, así como puede no tener ninguno, ¿verdad? Obviamente esto es ilógico a nivel real, pero se puede dar la posibilidad de que el programa sea nuevo, el departamento sea nuevo y todavía no se ha definido quiénes van a trabajar en él. Entonces ahí tenemos esa opción ya contemplada. Y los profesores pertenecerán solamente a un departamento. Nosotros como docentes acá en la universidad, por ejemplo, yo pertenezco al programa de ingeniería de sistemas, no puedo, bueno, pertenezco a la facultad de ingenierías, disculpen, no puedo pertenecer a otra facultad diferente, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí estamos limitando nuestro sistema a que solamente se permita de esa manera. Obviamente, ese tipo de limitantes no solamente se deberá registrar o diseñar dentro del software, sino que esto se tiene que extender también a la base de datos, ¿oyeron? Para que lo tengan claro también. O sea que en las bases de datos también tendrán que tener en cuenta esto cuando estén construyendo sus bases de datos. Muy bien. Una cuenta con respecto a un cliente. Una cuenta, digamos que es titular de un cliente. Y la multiplicidad que se está manejando en este caso es el cliente puede tener ninguna o varias cuentas, y una cuenta tiene que estar asociada a uno o a varios clientes en caso de que pueda haber cuentas compartidas. Entonces ahí está, relación opcional. Un cliente puede o no ser titular de una cuenta. Y una relación obligatoria, una cuenta ha de tener por lo menos un titular. ¿Listo? Entonces, en este caso, se maneja pues
relaciones de un lado de manera opcional y del otro lado de manera obligatoria. Eso te puede decir o indicar o servir para en el diseño para determinar de qué lado tienes que poner el objeto asociado a la otra clase. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo ya puntual. Tenemos la cuenta, tenemos el dinero, ¿verdad? Y la relación a través del saldo. Si se dan cuenta, del lado de la cuenta hay un asterisco. Eso indica que una cuenta puede tener dinero o no. Y del otro lado está el dinero, que el dinero deberá estar asociado a una cuenta. Entonces, esto equivale, sin eliminar la clase dinero, equivale a construir la clase cuenta como lo ven del lado derecho. Saldo es de tipo dinero y pues los métodos de ingresar y retirar que son para consignar y retirar dinero como tal. Entonces miren cómo se genera la programación. Tenemos la clase cuenta, ¿cierto? Voy a mover el ratón. La clase cuenta, esta que está aquí, que se asocia a esta clase de acá, que tiene un objeto llamado saldo de tipo dinero. ¿Listo? Entonces, como tenemos este objeto dinero, este objeto saldo basado en la clase dinero, tendrá las características que estén definidas aquí. Y el método ingresar recibirá, por ejemplo, una cantidad basado en, que es un objeto de tipo dinero también, y que obviamente permitirá incrementar el saldo. El retirar, obviamente también recibe la cantidad de dinero a retirar y se disminuirá del saldo. Y aquí, pues, tenemos el método getSaldo para que nos devuelva cuánto nos queda de dinero en la cuenta y deberá ser un objeto de tipo dinero. Eso quiere decir que en las clases que maneje el main o en las otras clases que vayan a utilizar, también deberemos crear unos objetos de tipo dinero, ¿verdad? Entonces, digamos que, ojo, yo sé que aquí faltan las validaciones y todo esto. La idea es que esto simplemente sirva de ejemplo para que entiendan el detalle de cómo manejar este tipo de relaciones acá en el lenguaje. Acá tenemos otro ejemplo. Miren acá, cuenta, tiene saldo y tiene sus métodos de ingresar, y cliente, que tiene su nombre y su apellido. Y una cuenta puede tener un titular, ¿verdad? Y un cliente puede tener varias cuentas. Miren cómo terminó la relación, cómo se armó ya la clase final. Aquí también hay que poner la línea, pero digamos que eh, en estos momentos nos es irrelevante. Tenemos el saldo y miren que a la cuenta se le asoció un titular aquí, ¿cierto? Para que se sepa quién es el titular de cada cuenta. Y es un objeto de tipo cliente. Y aquí en la clase cliente también hay un vector. Miren que aquí está el hecho de que estén estos corchetes. Ya ustedes saben que eso representa un vector, que es un conjunto de objetos de tipo cuenta. Obviamente ya saben que la C mayúscula indica que esta es la clase y la C minúscula indica que este es un objeto. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de trabajarlo. ¿Y cómo se maneja ya en el programa? Ponemos la clase, public class cuenta, y aquí en algún punto particular creamos el titular, ¿sí? Private cliente titular.com. ¿Listo? Y aquí creamos esta propiedad de acá. ¿Listo? Muy bien. Del otro lado, entonces creamos el vector private, ahí está el menos, private, cuenta, la clase y el nombre del objeto, cuenta, y obviamente pues los corchetes. Ya sabemos que como esto es un vector, y ustedes ya debieron haber trabajado con vectores, el vector se crea cuenta igual a new, cuenta con C mayúscula, y entre corchetes definimos la cantidad, ¿verdad? Así es como se crean los vectores en Java en este caso. Entonces, aquí solamente lo estamos instanciando, digamos, creando la variable en la memoria, pero en la otra ya se le está dimensionando la cantidad. Muy bien. Esta es una relación muy interesante. Esta es una asociación involutiva. ¿Listo? Cuando hablamos de una asociación involutiva, estamos hablando de una clase que se relaciona con ella misma. ¿Listo?
cuando la misma clase aparece en los dos extremos de la asociación. Esto puede ser muy común, como se ve en el ejemplo que está abajo, de que una persona pues tiene un jefe y el jefe a su vez es un empleado más. Cuando la asociación se da entre una clase con ella misma, también se le puede llamar asociación reflexiva. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el ejemplo, tenemos un objeto empleado, digamos que si tenemos los datos nombre, apellido, dirección, teléfono, deberá haber un valor, un dato que se llame jefe, por ejemplo, o jefe, sí, jefe, eh, que va a ser un objeto de tipo empleado también. ¿Listo? Ahora, esa relación, si se dan cuenta, es asterisco, asterisco, pues en ese caso indica que un empleado puede o no tener un jefe, hay que revisar un poco esa relación, ¿ya? Porque el empleado debe tener un jefe, ¿ya? Entonces, en este caso, como se dice asterisco, empleado es jefe de, es probable que un empleado no sea o no tenga jefe. Entonces, habría que poner un asterisco de ese lado y del otro lado un 1 para indicar que un empleado es puede ser jefe de alguien, o digamos, bueno, perdón, un empleado tiene un jefe, ¿ya? En el siguiente caso, tenemos un objeto persona y la relación que estamos manejando es de matrimonio, está casada con. Entonces, ahí sí, a menos que en este software se permita la bigamia o que una persona se case con muchas personas más o dos o más personas, por ejemplo, un programa para el Medio Oriente donde una persona puede tener un hombre puede tener varias esposas, pues según tengo entendido, ahí sí la relación cambiaría, pero por lo pronto para nuestro caso, las relaciones siempre van a ser de uno a uno. Una persona debe estar casada con otra persona, ¿listo? Entonces, en alguna parte de la clase persona va a haber un objeto persona a la que podemos llamar cónyuge, ¿listo? Y con eso tendríamos la relación de la clase con ella misma. Como les dije, esto también aplica para bases de datos. Oyeron, las bases de datos también pueden tener este tipo de relaciones. Ahora, habíamos hablado que hay casos particulares de asociación que se conocen como agregación y composición. Este caso hace referencia a cómo se relacionan entre sí, cómo se relaciona el todo con sus partes. Por ejemplo, un computador puede contener, debería contener por lo menos un procesador, una motherboard, ¿cierto? Una memoria, su teclado, su ratón, sus elementos constitutivos. En este caso, pues ustedes, digamos que ahí les haría esta pregunta. Ustedes, según el nombre de lo que ustedes ven, agregación o composición, el procesador dentro de un computador, la tarjeta madre, la memoria, ¿qué tipo de relación creen que habría ahí? ¿Agregación o composición? Pueden responder por WhatsApp o por el micrófono. Profe, pues yo opino que composición no. ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú que es composición? Pues porque el procesador es un componente, o sea, en sí de la torre, ¿sí me entiende? O sea, es algo esencial del PC. Exacto, si el procesador no está, no hay computador, ¿cierto? Exacto. Exactamente. ¿Sí ven? Esa es una forma rápida de entender cuándo va una y cuándo va la otra. Los manos libres, por ejemplo, tenemos el celular y el celular tiene unos audífonos, ¿listo? Que tiene su plug para conectarse al auricular, al plug del celular y poder escuchar desde esos audífonos. La pregunta en ese caso, ¿ese audífono sería agregación o composición? Agregación. ¿Por qué?
Porque el hecho de que no esté conectado, o sea, si no está conectado, tampoco va a influir en el funcionamiento del teléfono, ni tampoco es como que es algo indispensable para que el teléfono funcione, sino que es algo es como algo que tú le agregas, además de lo que ya trae el teléfono, para que funcione, no sé, de otra distinta manera o puedas utilizarlo ahí. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ahora, esto no es una camisa de fuerza, ¿oyeron? Todo depende del punto de vista sobre el cual se diseñe el aplicativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo eh, lo miro desde el punto de vista en el que lo estamos viendo, que es el punto de vista ya basado en la realidad que nosotros conocemos, el auricular puede ser de agregación, ¿verdad? Y en ese caso, el hecho de que el celular incluya o no incluya el auricular no va a afectar en nada el funcionamiento del mismo, ¿verdad? Pero si estamos viendo el hecho de que el programa que estamos construyendo es, por ejemplo, para un call center, estoy inventándome algo aquí a lo loco, para un call center es probable que el auricular sea algo indispensable y genere en ese caso una relación de composición, porque no vamos a poner a todas las personas del call center a estar escuchando lo que todos los demás están diciendo o cómo están hablando todos los demás, ¿verdad? En ese caso, el auricular pasa de ser de agregación a ser de composición, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Tengan claro que no es camisa de fuerza, depende de la forma como veamos la relación a nivel del diseño. ¿Oyeron? Muy bien. Entonces, estas relaciones se denominan como relaciones parte-todo. Normalmente una clase es parte de otra clase. A es una parte de B. Gráficamente se maneja como asociaciones, pero se deberá colocar un rombo en alguno de los extremos, ¿verdad? Vamos a mostrarles aquí un momentico, miren, por ejemplo, esa relación de agregación. Si ven que de este lado hay un rombo que indica la agregación. Muy bien. En sí, ¿cuándo manejamos una relación de agregación? Cuando una clase se compone de otras clases, ¿verdad? Obviamente, y las partes pueden o no formar parte de distintos agregados. O sea, el auricular, por ejemplo, puede estar puesto en un celular o puede estar en otro celular sin ningún problema. Se le denomina asociación débil o asociación funcional, ¿verdad? Cuando los objetos todos, o sea, el celular, por ejemplo, se destruye, los objetos parte pueden seguir existiendo de manera autónoma. ¿Listo? Quiere decir que ese auricular puede seguir funcionando para otros celulares, ¿verdad? Y normalmente se representa por un rombo que no está relleno, o sea, un rombo que está vacío. Eh, Estos son los elementos o digamos que la forma de manipular y de identificar la relación de agregación. La clase todo se identifica con un rombo sin relleno, como ya lo habíamos dicho. La clase parte se identifica con la flecha de navegación, en el caso de que estamos manejando la navegación como tal. La relación se identifica por el rol que está situado entre ambas clases, ¿verdad? El rol viene a ser el texto explicativo que indica cuál es la relación en particular. La clase todo, dice aquí, no tiene un atributo para expresar el rol. Lo que quiere decir es que el, la propiedad como tal se va a definir es en la clase parte, ¿oyeron? Para que el hecho de haber destruido o eliminado la clase todo no afecte a la clase parte. Si ponemos la definición, ¿verdad?, del elemento dentro de la clase todo, si el objeto todo desaparece, en ese caso muere la relación. Y esa es la forma de manejarlo en el lenguaje. La multiplicidad de la clase todo es diferente a la unidad. ¿Listo? En este caso, el constructor de la clase todo no instancia a la clase parte. Es al revés. El destructor de la clase todo, cuando existe, como les había dicho ya, no afecta a la clase padre. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad?
de la agregación con una sección y un operario. ¿Listo? Digamos que la sección hace referencia a una sección de una empresa particular y el operario, pues obviamente es el empleado. Tenemos que la clase todo aquí es la que tiene el rombo, ¿cierto? Que sería la sección. El operario tendría la flecha para indicar la direccionalidad de la agregación. Y miren que tiene aquí la sección del lado de la cardinalidad 1 asterisco. Indica que una sección puede tener uno o varios operarios para poder funcionar. Y que un operario tiene aquí ceros o varios, puede estar en varias secciones, ¿verdad? Puede trabajar en varias secciones. Entonces, aquí tenemos, miren que public class operario y en este caso public class sección. Bueno, esto toca arreglarlo, señores, porque esto tendría que hacerse de la manera contraria. Habría que crearlo aquí, array list, sección igual new array list. Esto es un error de la presentación, tengo que corregirlo, ¿oyeron? Porque acuérdense que la agregación se da del lado de la clase parte. En este caso, si el operario no existe, la sesión no va a desaparecer. Entonces aquí tenemos array list. Esta definición que está aquí, si se dan cuenta, parece como si fuera de un vector, ¿verdad? Pero no lleva los corchetes. Esto es una colección. Un objeto de tipo array list es una lista de datos. Yo no sé si pronto más adelante lo manejaremos. En este caso, este objeto operario puede tener un método agregar nuevo operario. ¿Oyeron? Entonces él va a ir creciendo a medida que se le van agregando nuevos operarios. O sea que la dimensión no está definida. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí es la forma como estamos manejando la relación de agregación. Esta es la parte del todo y esta es la parte de la parte. Muy bien. Yo voy a arreglarles esa presentación. Composición, tal. La composición es una asociación disjunta y es estricta. Quiere decir que es de tipo obligatorio, porque en este caso estamos diciendo, como dijimos con el procesador, que es una parte constitutiva del objeto PC, por ejemplo, ¿verdad? Las partes solo existen asociadas al todo. Solo se accede a las partes a través del todo. Quiere decir que el elemento todo es el fundamental aquí. También se le denomina asociación fuerte o existencial. La existencia del objeto parte depende del objeto todo. Cuando desaparece el todo, desaparecen sus partes, ¿verdad? Y se representa por un rombo relleno. Ahí, este que está aquí. ¿Ven? Este rombo relleno. Aquí. La clase todo se identifica con un rombo relleno. Esa es la forma de identificarla. La clase parte con la flecha de navegación, igual que en el anterior. La relación se identifica por el rol situado entre la clase parte y la clase todo. La clase todo no tiene un atributo para expresar el rol como tal dentro de su función. O sea que la relación del rol se define más que todo asociado hacia la clase parte, perdón. La multiplicidad de la clase todo es siempre la unidad, 1. Y el constructor de la clase todo, por obligación, tiene que instanciar a la clase parte. ¿Listo? O sea que en este caso el constructor no puede ser un constructor vacío, un constructor por defecto. El destructor de la clase todo, cuando existe, también destruye a la clase parte. Digamos que si yo destruyo el computador, se destruye el procesador. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, la clase matrimonio y la clase cónyuge. La clase matrimonio tiene una cardinalidad de 1 porque un cónyuge puede pertenecer a un matrimonio. Pero el lado del cónyuge
tiene el valor de 2 porque un matrimonio debe estar formado por 2 cónyuges, ¿verdad? Entonces, la clase cónyuge es la clase parte y la clase matrimonio es la clase todo. El destruir la clase matrimonio automáticamente destruye a los cónyuges. No estoy hablando de que se mata a las personas, señores, sino simplemente que dejan de ser cónyuges. ¿Oyeron? Entonces, tenemos aquí public class matrimonio, creamos el objeto, el vector de cónyuges, al que vamos a llamar cónyuge, igual a new cónyuge con una cantidad de 2 en el vector que viene de la cardinalidad de la multiplicidad que está aquí. Y aquí está en el constructor matrimonio, que el constructor por defecto lo asociamos enseguida a la creación de los 2 cónyuges. ¿Ya ven? Como tal. Es probable que aquí hubiéramos puesto también entre los paréntesis las opciones asociadas a los 2 cónyuges como tal y se recibieran aquí y se asociaban al vector como tal. Aquí los estamos creando, pero no estamos diciendo quiénes son. Pero fíjense que esta vez el constructor por defecto tiene código. Ya no es un constructor vacío. ¿Oyeron? Entonces, digamos que el destruir esto automáticamente destruye todo lo que contiene y eso incluye a los 2 cónyuges. Se eliminan y dejan de estar registrados en el sistema como personas casadas, ¿verdad? La clase matrimonio referencia a cada una de las 2 instancias de la clase cónyuge. Entonces, esa es una relación de composición. Entonces, esa es la forma de ver la relación en el programa. Si la que tiene la creación del elemento es la clase parte, estamos hablando de una asociación de agregación. Si es la clase todo la que tiene el elemento, estamos hablando entonces de una relación de composición. Esa es la forma sencilla de entender, viendo el código, qué tipo de relación es en particular. Recuerden que si la relación es de composición, al destruir el todo, se destruyen las partes también porque hacen parte del todo. En el caso de la relación de agregación, al destruir la clase la clase todo, no se destruyen los elementos de la clase parte porque no están definidos ahí en la clase todo, sino que están definidos en la clase parte. Y simplemente en la clase parte, la variable asociada al objeto todo, pues queda vacía, se elimina esa relación. Cuando se está manejando ese tipo de trabajo hay que tener mucho cuidado, ya hablando ya de la seguridad en cuanto a la aplicación, en cuanto al funcionamiento de la aplicación, y hay que tener en cuenta algo llamado una integridad, la integridad del sistema. Al eliminar el elemento todo, y esto teniendo en cuenta, esto lo van a ver en bases de datos como integridad referencial, a la hora de eliminar el objeto todo y que el objeto parte quede con una relación apuntando hacia ningún lugar, tenemos que asegurarnos de que en el objeto parte, esa relación que existía hacia ese objeto todo desaparezca para que el objeto parte no siga buscando al objeto todo en algún momento. ¿Oyeron? Y en el lado de la composición, pues, digamos que podríamos, si es caso, bloquear el hecho de la eliminación del todo sin primero no se han eliminado las partes. Sería, en algunos casos, podría llegar a ser necesario. Pero ya esto teniendo en cuenta ya la forma como funciona la aplicación, cómo funciona el programa. Por ejemplo, ustedes están asociados a un aula, a un curso, ¿sí? Al curso de programación orientada a objetos 1. Si queremos eliminar el curso de programación orientada a objetos 1 y hay un estudiante registrado, no se puede. El sistema me dice, no te puedo eliminar este curso porque tienes a un estudiante registrado. ¿Qué nos toca en ese caso? Desligar al estudiante del curso y una vez estén desligados todos y el curso quede con 0 estudiantes registrados, el sistema sí nos va a permitir eliminar ese curso. ¿Saben? Entonces, ya eso obviamente son restricciones particulares en el software que se definen como tal. Eso va normalmente definido en lo que se conoce como las reglas del negocio
y te determinan cómo qué debes tener en cuenta a nivel de integridad de los datos y a nivel de que el sistema no se bloquee por algún fallo, alguna relación particular. Por ejemplo, digamos que lo eliminamos y el estudiante sigue asociado a ese grupo y resulta que cuando el estudiante va a revisar su horario, por ejemplo, y va a llegar al momento en el que va a leer programación orientada a objetos, en ese momento se corta el sistema porque enseguida dice, no, pero es que estás apuntando hacia un curso que no existe y yo no tengo forma de controlar eso y me bloqueo, ¿verdad? La otra opción es, bueno, ¿quieres eliminar el curso? ¿Deseas que elimine también a los estudiantes asociados a ese curso? Y tú le dices sí y él comienza a eliminar. Eso se llama una integridad referencial manejada en cascada. O sea, eliminación en cascada. Se va eliminando todos los elementos relacionados con ellos. ¿Saben? La otra opción es decir, no, no se puede. Tienes que hacerlo tú a mano para evitar que la integridad se me afecte de alguna manera. Pasamos entonces ahora a lo que es una relación de dependencia, ¿verdad? En este caso, esta es una relación mucho más débil que una asociación. El objeto simplemente, un objeto depende de otro, pero no hace parte de él. No es que sea, es que si no está el objeto vaso, el objeto persona no funciona, ¿verdad? Normalmente una relación de dependencia se basa en el hecho de que una clase usa a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, una persona usa un vaso para tomar agua. Entonces, la relación de dependencia más común que ustedes han utilizado es al llamar a la clase Scanner. La clase Scanner es una clase que se utiliza para capturar información del teclado, ¿verdad? Entonces, tú estás haciendo uso de ella. Estás generando una relación de dependencia. Dice aquí, muestra la relación entre un cliente y un proveedor de un servicio usado por el cliente, ¿verdad? En este caso, el cliente es su aplicación y el que les está proveyendo el servicio es la clase Scanner. El cliente es el objeto que solicita un servicio, el servidor es el objeto que provee el servicio solicitado. Gráficamente, la relación de dependencia se representa como una línea discontinua, o sea, no es una línea, es una línea punteada o una flecha apuntando hacia el servidor. Una clase depende de otra para funcionar. Si no tenemos la clase Scanner que nos capture la información o alguna clase que nos capture la información, pues en ese caso el programa no puede, al programa no se le van a poder introducir datos. El conocimiento entre las clases es de una sola vía. Esto significa que solamente la clase que utiliza a la otra tiene conocimiento de ella. ¿Listo? La clase Scanner no sabe quiénes la usan, o sea, ella solo sabe que la están usando. La frase para determinar esta relación es: la clase A utiliza o usa a la clase B. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo haciendo uso de una clase que ustedes, no sé, me imagino que en algún momento habrán usado, perdón, para resolver algún ejercicio matemático, ¿verdad? La clase map se caracteriza por tener un conjunto de funciones matemáticas, como por ejemplo la función POW, el método POW, perdón, y el método SQRT para el primero manejar potencias y el segundo para extraer raíz cuadrada, ¿verdad? En este caso tenemos la necesidad a través de una clase ecuación que maneja unas propiedades que son A, B y C, que deberán ser de tipo numérica, obviamente, pues porque estamos utilizando la fórmula para extraer las raíces de una ecuación. Me imagino pues que sabe lo que son las raíces de una ecuación, el punto en el que la gráfica de la ecuación corta el eje de las X, ¿verdad? El punto en el que Y es igual a 0. Entonces, en este caso, la fórmula indica que
los dos posibles valores, porque si es una ecuación cuadrática, esto aplica para ecuaciones cuadráticas. La ecuación cuadrática se caracteriza porque corta el eje de las X en dos puntos. Entonces, aquí, esta fórmula que tenemos acá, X igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2 por A, es la forma de obtener esas dos raíces, esos dos puntos a cero de Y de la ecuación. Uno haciendo la suma y el otro haciendo la resta. Entonces, teniendo clara la funcionalidad de esta ecuación, ¿verdad? La calculamos dándole valores dándole valores a los coeficientes de la ecuación, ya que la ecuación es de forma ax a la 2 más bx más c, siendo c el término independiente de la ecuación. Vamos aquí a resolver y la variable a, b y c se asocian de tipo private dentro del enunciado, ¿verdad? Con unos varios valores de tipo double, porque pueden ser decimales también. Ya sabe, esto se puso así simplemente para ahorrar espacio. Ya sabemos que en programación orientada a objetos debe haber una línea, se recomienda pues una línea por cada objeto, para tener ese orden y que sea más fácil de entender. Creamos aquí un vector, ¿verdad? Un método que devuelve un vector de doubles llamado resolver. ¿Listo? ¿Por qué un vector de doubles? Porque acuérdense que esta ecuación devolverá por lo menos dos valores. ¿Ya? Es probable que las dos valores de X sean el mismo, pues, un caso particular de que esta zona de acá de cero, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver, siempre van a ser dos resultados. El hecho de que los dos sean el mismo simplemente implica que hay un cruce en la ecuación. Entonces, aquí definimos el tamaño del vector, ¿verdad? Double X, que va a ser el vector internamente que vamos a utilizar y que vamos a enviar aquí como respuesta del método, igual a new double 2, indicando que son dos posiciones. Entonces, esta relación con el método MAF, y necesitamos resolver una potencia y una raíz cuadrada, y ya el método MAF, el método POW y SQR de la clase MAF ya lo hacen, pues esto me genera aquí una relación de dependencia, ¿verdad? Entonces aquí pongo la fórmula, menos B más MAF.SQR raíz cuadrada, paréntesis, este paréntesis se cierra de este lado, ¿verdad? POW B2 menos 4 por A por C sobre 2 por A. Los paréntesis, acuérdense que es para alterar los órdenes de prioridad. Y hacemos lo mismo acá. Miren que aquí está el menos de la fórmula esta de acá. Y hacemos aquí el resultado del otro valor. Se guardan las dos posiciones y se devuelve el valor de X. ¿Listo? Entonces, la ecuación necesita o hace uso de la clase map para solucionar o para funcionar como tal. ¿Listo? Noten que la clase map no es necesario crear un objeto, sino usarlo directamente. Eso se debe a que los métodos son estáticos y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de lo que son las clases de tipo estática o los elementos estáticos en una clase. Como el famoso main de Java. Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver lo que es la relación de generalización y especialización. Esta relación es la que normalmente pues, se maneja de forma distinta a nivel de codificación. ¿Oyeron? Porque se asocia a una relación específica que es la relación de herencia. De esa relación vamos a manejarla de manera muy puntual en un ítem, hace parte de uno de los ítems particulares debido a la importancia que la misma tiene en cuanto al manejo de la programación orientada a objetos, ya que es la que nos permite simplificar la construcción de una clase
si ésta se encuentra basada en otra clase ya preexistente, porque no tengo por qué volver a definir lo que ya está definido. ¿Listo? Entonces, manejar relaciones de herencia en las clases se vuelve, o en la aplicación, se vuelve muy importante y nos permite armar toda una jerarquía estructural de nuestra aplicación y simplificar muchísimo la construcción de código y evitar estar repitiendo demasiado una misma codificación. Como les dije, cuando hablamos de generalización y especialización, estamos hablando ya más que todo es de la forma como se llega a la herencia en este caso, ¿verdad? Cuando tenemos muchas clases que comparten funcionalidades en común, por ejemplo, y se decide crear una única clase que implemente todas esas funcionalidades, podemos llamarlo generalización. Eso sí, las otras clases que van a surgir de aquí van a tener que definir las partes específicas que solo le interesan a ella. Por ejemplo, tenemos una clase persona y en esa clase persona nos damos cuenta cuando estamos haciendo el diseño de que tenemos estudiantes y tenemos profesores. Los profesores tienen unas características propias, ¿verdad? Que indican, por ejemplo, el programa al que pertenecen, el tipo de contrato que tienen, ¿verdad? Porque nosotros podemos ser, por ejemplo, allá en la americana podemos ser tiempo completos, podemos ser profesores medio tiempo, podemos ser profesores catedráticos. Entonces, ustedes como estudiantes no les aplica esa definición, no les aplica que ustedes que él es un estudiante catedrático. No, eso no aplica a ustedes. Entonces, pero lo que sí aplica en común para todos nosotros es que tanto el estudiante como el profesor tienen un nombre. Tanto el estudiante como el profesor tienen un apellido, tienen una dirección, un teléfono, ¿verdad? Tienen datos en común. En ese caso, los datos como tal de la clase persona, se definen ahí. Lo que es todo igual para ambas clases, tanto para el estudiante como para el profesor, se definen en la clase persona: nombre, apellido, dirección, teléfono, edad, ¿sí? Los datos específicos que se asocien a todas las personas. Pero ya el elemento puntual, por ejemplo, del tipo de contrato, ¿sí? Dependerá ya o se asignará solamente a la clase profesor. ¿Qué pasa con los datos que están en la clase persona? Pues que tanto el estudiante como el profesor lo van a adquirir a través de la herencia. La primera sería como ver, tengo la clase profesor y la clase estudiante y veo que tienen características en común, voy a generar una clase padre que las contenga ella, que contenga esas características en común, y esa va a ser, lo voy a llamar persona. En el otro caso, tengo la clase persona con toda la información y me doy cuenta que para los profesores necesito unas cosas y para los estudiantes otras. En este caso, pues, es una, digamos que se definiría como especialización. ¿Listo? Pero al final los dos me van a arrojar lo mismo. Me van a arrojar una relación de herencia. Lo único es la forma como llegué hasta ella. ¿Listo? Entonces, a esta relación también se le conoce como relación de herencia. Se representa por una flecha con un triángulo, así como está aquí, ¿sí? Una flecha con un triángulo apuntando hacia la clase padre. Entonces, en este caso, se representa por una flecha con un triángulo apuntando a la clase de la cual se hereda. La clase padre, a esta clase particularmente como tal, se le denomina como superclase. Quiere decir que es la clase principal, digámoslo así, la que contiene los elementos en común. Y a las otras clases se les llama clases hijas, ¿oyeron? O subclases en este caso, porque dependerán de la clase padre. En algunos casos es posible crear la clase padre y convertirla en objeto, y
también podría hacer lo mismo con las clases hijas, ¿oyeron? El detalle está en que si ya yo definí unas características en la clase padre, no tengo por qué volver a definirlas en la clase hija, ¿oyeron? Objetos de distintas clases pueden tener atributos similares y exhibir comportamientos parecidos. Esto se debe al hecho de que manejan ese tipo, esa relación de herencia. ¿Oyeron? Aquí tenemos, por ejemplo, una clase padre a la que llamamos empleado, ¿verdad? En este caso, esa es la superclase. Y tenemos dos clases hijas, la clase profesor y la clase administrativo, que son subclases. La forma de definir esto en Java, ya de manera independiente a cuáles son las características que vamos a compartir en cuanto a métodos y en cuanto a propiedades, es irrelevante en este caso. Tenemos el rombo, el triángulo aquí que indica que esta clase es la clase padre y que estas dependen o son subclases de la clase empleado. Entonces, la clase empleado se define de manera normal, public clase empleado, y aquí vienen todas las propiedades y métodos asociados a esa clase, ¿verdad? La clase profesor, como vemos en el diagrama, hereda de empleado y la relación de herencia se genera con la palabra extends. ¿Listo? En este caso, en Java, le estamos diciendo a la clase profesor, mira clase profesor, tú vas a adquirir las características de empleado, pero ojo, las características que sean heredables, ¿oyeron? Aquí entramos a trabajar mucho con lo que son los modificadores de acceso. ¿Se acuerdan del public y el private? Pues son solamente uno, hay dos más. Por ejemplo, si digamos que en la clase empleado yo defino un parámetro que es, por ejemplo, no sé, bueno, pongamos un valor cualquiera. Eh, dirección de residencia. Y resulta que esa dirección de residencia yo la coloqué con el modificador private, o sea, es privada, esa no la vamos a heredar. Profesor no va a heredar una dirección de residencia, ni administrativo tampoco. ¿Saben? Entonces hay que tener mucho cuidado con los modificadores de acceso. Ahí es cuando entra en juego lo que les comenté en las primeras clases cuando estábamos hablando de que las propiedades deberían tener el modificador de acceso más restrictivo que se les permita. Yo no les dije que las propiedades debían ser privadas, sino que tenían que tener el modificador de acceso más restrictivo. En este caso, en esta relación de herencia, si yo quiero que el profesor y el administrativo adquieran la propiedad dirección de residencia, tendré que declararla como, por lo menos como protegida. Protected es el modificador de acceso. En este caso, sí podrá ser heredado, pero lo que sea privado no se podrá heredar. Lo que sea público, sí, eso no tiene ningún problema. Lo que esté definido como public, eso se podrá heredar. Pero lo que sea private, no, eso no se puede tocar. Lo que sea protected, sí. Y lo que sea por default, que es el otro modificador que vamos a ver más adelante, solo se podrá heredar si la clase está dentro del mismo paquete. Este concepto de paquete y de si la clase es por defecto o no, se lo voy a definir más adelante. No se preocupen que más adelante viene un conjunto de temas todos asociados hacia herencia, porque es una relación muy utilizada y muy importante. Ustedes sin saberlo la han usado al utilizar algunas clases y normalmente pues existe una jerarquía de la cual vamos a hablar un poquito ahorita. Entonces, utilizando la palabra reservada extends en la creación de la clase, yo defino que la clase va a ser heredada. ¿Oyeron? Pero profesor hereda de empleado y administrativo hereda también de empleado. No se preocupen porque más adelante vamos a profundizar mucho en esta parte. Por ahora lo que necesito que entiendan es el concepto como tal.
aquí tenemos lo que es una jerarquía de clases, ¿sí? Tenemos una clase vehículo que tendrá unas características comunes, seguramente, porque si no, no tiene sentido manejar herencia, ¿verdad? Y tenemos 3 subclases que heredan de la clase vehículo. En este caso tenemos la clase terrestre, la clase acuático y la clase aéreo. ¿Oyeron? Señores, las tildes se omitieron porque estamos hablando de unos objetos que tendrán que ser programados y por lo tanto, según lo que yo les expliqué anteriormente, en el lenguaje de programación no se manejan caracteres por fuera de los códigos ASCII. ¿Oyeron? O sea, los caracteres del idioma inglés original en el que fue construido. Digamos que el primer formato de codificación que se le asignó a los sistemas de cómputo. Porque yo sé que las palabras estas, que muchas de estas llevan tildes. Si se dan cuenta, de terrestre, de acuático y de aéreo, surgen o salen otras, tienen una relación de herencia con otras clases. O sea que ellas, a pesar de ser hijas de vehículo, son padres de otras clases, ¿verdad? Auto, moto y anfibio son clases hijas de la clase terrestre, ¿verdad? Esto quiere decir que terrestre adquirió algunas características de vehículo y por lo tanto anfibio, por herencia de terrestre, adquirirá también las características heredables de vehículo. ¿Oyeron? Entonces, es probable incluso a través de algo llamado polimorfismo, que lo vamos a ver más adelante, que terrestre haya modificado algo de lo que adquirió de vehículo. ¿Sí? Esa es una particularidad que puede darse. Yo podría modificar parámetros de vehículo, por ejemplo, un método de vehículo con respecto al desplazamiento, por ejemplo, y aquí lo modifiqué. ¿Ya? Aquí también lo modifiqué porque este va por tierra, este va por agua y este va por aire. Muy bien. Entonces tenemos aquí que si notan particularmente anfibio, anfibio hereda de terrestre y hereda de acuático. Precisamente los vehículos anfibios pueden andar en tierra y pueden andar en agua. ¿Listo? Si a eso le agregamos que también puedan ir por el aire, pues el anfibio tendría que heredar también de aéreo, ¿verdad? A esta particularidad de que se maneje de que el vehículo pueda heredar de terrestre, adquiriendo las características particulares de los vehículos terrestres, y que también herede de acuático, adquiriendo las características particulares del objeto acuático, se le llama herencia múltiple. ¿Oyeron? Perdón. Se le llama herencia múltiple. Esta herencia múltiple no existe en lenguajes como Java. ¿Oyeron? Java, .NET, los lenguajes de la plataforma .NET no soportan herencia múltiple. El lenguaje de programación C++ sí. Él sí soporta que una clase herede de varias clases. Java no permite eso. ¿Oyeron? Pero tiene una forma de, entre comillas, simular esa herencia múltiple a través de la implementación de interfaces. Ese tema lo vamos a ver cuando entremos a la parte de herencia y entremos a hablar lo que son las clases abstractas. ¿Oyeron? Por ahora, pues sepamos, y eso lo vamos a volver a repetir en el tema de herencia, Java no permite esto, no permite que una clase herede de dos padres. ¿Listo? Podríamos hacer que herede de esta y que implemente esta, pero esta tendría que tener una particularidad específica para que no sea una clase, sino una interfaz. ¿Verdad? Entonces, otros lenguajes, como les dije, como C++, sí podemos heredar de aquí y heredar de acá. Muy bien, entonces barco, submarino heredan de acuático, avión y helicóptero heredan de aéreo. Y obviamente pues adquieren las características particulares de cada uno de ellos, ¿verdad? Muy bien, esto que tengo aquí abierto se llama la API de Java. Es la documentación donde están todas las clases que se utilizan en Java. Este particularmente es de la versión 10 del lenguaje.
Si se dan cuenta, acá de este lado tenemos una sección. Esto, cuando vean HTML, pues les explicarán algo de esto. Esto se llaman frames o marcos. Esto que está aquí es la carga principal de la clase. Aquí vamos a encontrar toda la información posible, todos los paquetes, ¿verdad?, que contienen las clases. Acá están también los paquetes como tal organizados. Yo puedo escoger aquí y él va cambiando automáticamente las clases que van a aparecer, ¿verdad?, como tal. Acá debajo están las clases como tal de la asociadas al paquete que se escogió. Y aquí yo puedo escoger una clase y de este lado me aparece toda la descripción. ¿Qué debemos analizar, por ejemplo? En este caso, ¿qué es lo que me interesa a mí en estos momentos? Esta página pues la vamos a tocar más adelante para que aprendan cómo buscar información de qué clases existen en Java y de cómo se usan. Observamos aquí esta estructura. Voy a buscar, por ejemplo, vamos a ver aquí, un elemento más interno, ¿verdad? Y nos damos cuenta de esta relación que se está armando aquí. ¿Sí? Esta es una relación de herencia. Java Swing plus Basic Borders Fields Border hereda de esta Java X Swing Border Abstract Border, que a su vez hereda de Java Lang Object. Es más, vamos a buscar aquí de este lado, podemos hacer la búsqueda, vamos a buscar la famosa clase Scanner, ¿verdad? Y aquí aparece Java Util Scanner, ¿cierto? Java Util es el paquete donde está el conjunto de clases de utilerías, digamos así, utilidades, entre esas la clase Scanner. Voy a escogerla aquí y eso automáticamente me lleva a la clase Scanner. Miren que la clase Scanner hereda de Object, ¿cierto? Voy a llamar a otra clase Input Stream, esta de Java IO. Y miren que hereda de Object. Vámonos a buscar la clase Reader. Hereda de Object. Vamos a buscar System, que usted la ha usado como System.in, System.out, hereda de Object, String, Java Lang String. Todo lo que pertenezca al paquete Java Lang se carga por defecto. Ese paquete siempre se carga en la memoria. Por eso es que yo puedo usar la clase String sin hacer un import. ¿Oyeron? En cambio, Scanner no pertenece a Lang, pertenece a útil. Entonces toca hacer la carga manual. Toca poner import java.util.scanner, ¿sí? Para que lo tengan claro también. Pero miren que string también hereda de object, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué les indica? Escogí otra cualquiera, miren, hereda de object. Object, ¿qué es? Object es la clase padre de la que heredan todas las clases, incluidas las que ustedes creen. ¿Oyeron? En Java, todas las clases heredan de la clase Object. ¿Listo? Por lo tanto, y debido a la herencia como tal, todas esas clases adquieren estos métodos, ¿verdad? Adquieren las propiedades respectivas que en este caso, si nos damos cuenta, pues la clase Object no tiene propiedades. Bueno, las tiene, pero no, como son privadas, pues no se observan acá, ¿verdad? Pero entonces con la clase Object tenemos la particularidad de que podemos acceder a estos métodos que están aquí. ¿Sí ven? Miren este método, toString. Todos los objetos podrán convertirse en un string. ¿Ya? En la medida de lo posible, arrojarán un string acá. Representa, devuelve una representación de string del objeto. Todas las clases que ustedes creen van a heredar de Object. Esa herencia no se puede eliminar. ¿Oyeron? Miren esta palabra particular, deprecado, deprecated. Esta palabra deprecado indica que este método finalice, ¿sí? Hablando en chichombiano, ya fue, se recomienda que no se use, se recomienda que ya fue eliminado y se mantiene por compatibilidad con otras versiones antiguas,
pero a futuro va a ser eliminado, ¿oyeron? Así que si tenemos alguna aplicación nuestra que haga uso de él, lo más recomendable es que lo reemplacemos por el método que, valga la redundancia, pues lo reemplazó a él. Habría que verificar qué método lo reemplazó, si es que algún método lo reemplazó, o si no, simplemente decidieron que ya no se iba a utilizar más esa funcionalidad y decidieron eliminarla. ¿Por qué lo hacen? Porque el método tiene algún problema, ¿sí? Algún problema de seguridad o algún problema de funcionalidad que no le permite trabajar bien. Entonces deciden eliminarlo. ¿Oyeron? Eso es algo que deben tener muy pendiente cuando estén construyendo sus aplicaciones. ¿Qué librerías ya no se usan, fueron eliminadas, fueron sacadas de circulación? Porque si llegan a actualizar su sistema y resulta que la librería o la clase que ustedes usaban ahí en su programa fue deprecada y fue eliminada de esa nueva versión, su programa se va a bloquear, su programa no va a correr. Así que deben tener mucho cuidado de ir eliminando estas funciones. Todo eso lo van a ir aprendiendo a medida que vayan adquiriendo la experiencia y vayan viendo clases mucho más avanzadas. ¿Oyeron? Muy bien, entonces, como relación de herencia, que es lo que me interesa ahora mismo, todas las clases en Java heredarán de la clase Object. Así que ahí tenemos de manera indirecta una relación de herencia. Por eso que yo le dije que ya ustedes la han manejado de manera indirecta, ¿ya?